señores, muchísimas gracias por su presencia esta tarde. Es una conferencia que va a ser, sin mayor duda, sumamente interesante. Yo soy ya por naturaleza un poco pesimista. Y tengo que reconocer que, a mi modo de ver, nunca son buenos tiempos para la cultura. Y yo diría que en estos tiempos que nos toca vivir, pues probablemente menos que épocas pasadas. Y claro, nos olvidamos de figuras esenciales. Figuras esenciales, o corremos el peligro de olvidarnos de figuras esenciales, nos olvidamos de nuestro propio ser como personas y como españoles, personas inteligentes. Una de esas personas, digamos, de referencia es Miguel de Unamuno. No esperéis que os haga ninguna disertación sobre Miguel de Unamuno. Y a mi modo de ver, bueno, hace unos pocos años se publicó a mi modo de ver, bastante buena biografía, pero después es una figura que está un poquito difuminada. Se celebra el centenario, no, el 80 aniversario, 80 aniversario de su muerte. Yo es que soy de letras. Y bueno, pues sí, hay que reconocer que la prensa se ha hablado del tema. Pero la cuestión fundamental es la vigencia de Miguel de Unamuno. Sigue siendo una persona, un intelectual al que hay que volver, hay que leer y volver y volver y volver. Y para eso tenemos a don José Luis Mora, que es nuestro mentor. No es un mentor oficial, no ocupa en el organigrama un cuadradito, pero confiamos en él a ciegas, porque nos da consejos, nos anima. Y bueno, pues tenemos una relación muy estrecha, una relación cordial. Y bueno, pues nosotros, todos los socios de la universidad, ustedes, el público, pues recordarán que nos ha dado conferencias memorables, digamos, importantísimas. Bueno, pues muchas gracias, José Luis, gracias a ustedes y vamos a continuar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor. Bueno, muchísimas gracias. Es un verdadero placer estar con ustedes, que se lo merecen, se lo merecen todo, porque un día como hoy, víspera de un puente largo, con medio Madrid atascados aquí en las carreteras de alrededor, encontrar un huequecito para venir a escuchar a un profesor y hablar de don Miguel de Unamuno, yo creo que indica mucho. Pero además es que no es una tarde, es que es una tarde y otra tarde, y es una labor de continuación, que es lo que yo creo que construye realmente una ciudad y una nación, ¿no? Fuegos artificiales son fáciles de hacer, hacerse una foto también, pero hacer o llevar a cabo una empresa en el sentido de emprender, y en este caso de una empresa de tipo cultural, en el sentido de letras mayúsculas realmente, y hacerlo a través del tiempo que ya llevan ustedes y con el ímpetu que han tomado, esto sí merece realmente la pena, ¿no? Y además muestra, y lo comentábamos a la entrada, que ya tenemos experiencia de que realmente en España lo que se asienta y lo que tiene proyección es lo que hacemos la gente, ¿no? Las instituciones son importantísimas, debemos apoyarnos en ellas. Sin Estado no hay nada que hacer. A veces hay mucha gente que desprecia el Estado, es una actitud, me parece, que suicida. El Estado es muy importante, pero el Estado tiene que favorecer actividades como esta y al mismo tiempo tiene que apoyarse en ellas, ¿no? Desde la universidad, donde nos conocimos muchos de los que aquí estamos, en el programa de mayores de la Universidad Autónoma, nació esta idea que ha tomado fuerza, y hoy yo creo que la Universidad Popular de Tres Cantos
puede estar bien orgullosa, porque yo creo que es uno de los proyectos de un grupo de personas que por su propia voluntad e iniciativa desarrollan este proyecto, que para una ciudad todavía nueva, aunque ya tenga sus años como Tres Cantos, es un proyecto fundamental. Alguna vez lo he citado aquí, cuando dimos la conferencia sobre María Zambrano, su padre y los intelectuales que contribuyeron a fundar la Universidad Popular de Segovia, de la que el año 19 se celebrarán los primeros 100 años, primer siglo, y por ello la semana que viene, ¿verdad?, hay el encuentro de universidades populares en Segovia, como entrada un poco y para preparar un poco digamos, el ambiente, o preparar anímicamente lo que yo espero que sea una celebración importante. Digo que aquellos intelectuales siempre utilizaban la expresión crear ciudad, crear ciudad. Es verdad que no hay ciudad sin calles bien asfaltadas y sin un sistema sanitario y sin los servicios que necesitamos, alumbrado, etcétera, pero a veces olvidamos que la razón por la cual estamos juntos, eso es algo que viene dado por la palabra, viene dado por el lenguaje, viene dado por la literatura, por la filosofía, por las formas de conocimiento en las cuales debatimos el sentido de la vida, ¿no? El sentido de la vida. Así que todo es importante, ¿verdad? La parte material, el progreso material que permite que pues podamos estar en contacto con personas con las que no podríamos estar en contacto si no tuviéramos los medios técnicos para hacerlo, pero la tecnología siempre es un fin al servicio del ser humano. Y como vamos a hablar de Unamuno, que es por encima de cualquier otra consideración un defensor del ser humano, del que llamaba hombre de carne y hueso, pues bien merece la pena recordar y manifestar mi satisfacción por estar aquí con ustedes y compartir, aunque sea de tarde en tarde, la labor que ustedes llevan a cabo de manera continuada. Efectivamente, el año pasado, el año 16, se conmemoró el 80 aniversario del fallecimiento de Miguel de Unamuno. Falleció el 31 de diciembre del año 36 en arresto domiciliario, y a ello haremos luego mención. Es una de estas figuras señeras, inabarcables. Mi compañero Pedro Rivas, que es uno de los mayores especialistas que tenemos en la figura de Unamuno, señala que escribió aproximadamente 5.000 artículos. Así que estamos hablando de una obra enorme, con cientos, si no miles de cartas. Y además se escribió con personalidades del mundo entero, con los medios materiales que tenían. Es increíble, ¿verdad?, la cantidad de interlocutores, de corresponsales que tuvo. Así que algunas de las críticas que se han dirigido contra Unamuno, quizá frente al Ortega europeísta, esta idea del Unamuno casticista, realmente no responden a la realidad, y a veces hay tópicos interesados, o a veces también sucede que se utilizan algunos autores para hacer ajustes de cuentas con la historia. Y como Unamuno escribió tanto, como les digo, y habló tanto, siempre hay una frase que se puede sacar de contexto, utilizarla inadecuadamente y hacernos un flaco favor, por cuanto un conocimiento correcto de nuestra historia
es imprescindible en la España de hoy, y diría también que en la Europa de hoy, y diría también que en la América de hoy, ¿no? Si hubo un gran americanista, este fue Unamuno. Y cuando se le lee, también uno puede comprobar la cantidad de alusiones que hay a Europa, muchas más de los que algunos nos han dicho. Cuando me llamó Gabriel, me pidió un título, le dije a bote pronto Vigencia de Miguel de Unamuno. Acababa de ver, no sé si ustedes lo han hecho, la película Isla del Viento, que interpreta José Luis Gómez, esta figura insigne, director del Teatro de la Abadía, que es una de las grandes escuelas de formación de actores, una gran escuela dramática. Y esta película cuenta el periodo que Unamuno pasó en la isla de Fuerteventura, cuando, tras sus críticas a Alfonso XIII, fue despojado de su cátedra y fue enviado a la isla de Fuerteventura, ¿no? Bueno, la película cuenta este periodo del primer destierro. Luego, cuando Alfonso XIII le conmutó la pena, él dijo que solamente eran indultados aquellos que habían cometido un delito, que él no había cometido ninguno, y no regresó, marchó a París, luego estuvo en Fuenterrabía, hasta que cayó el dictador Primo de Rivera. Pues recuerdo que cuando intenté ver esta película, fui allá hasta un cine que hay por Puerta de Toledo y me encontré que no había entradas. Digo, ¿what? Esto sí que es fantástico, ¿no? Porque es verdad que hay países de nuestro entorno que han hecho un tratamiento muy respetuoso de sus grandes figuras. Yo creo que en esto Inglaterra es un ejemplo, no digo que sea en todo, pero sí en esto. Y de hecho, si recuerdan, en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Londres estuvo dedicado a las grandes aportaciones de Inglaterra, en fin, toda esta idea de la tradición que tienen los ingleses. Sin embargo, nosotros a veces hemos sido poco respetuosos y nuestras figuras no han recibido a veces un tratamiento adecuado en los medios de comunicación y concreto en el tratamiento cinematográfico, que es un medio de masas. Y por eso me llamó la atención. Luego pude verla en el pequeño cine estudio y he comprobado que han estado proyectándola hasta hace nada. He mirado antes de venir a ver si la seguían proyectando, pero he comprobado que no, ¿no? Bueno, es una película que solo por ver la interpretación de José Luis Gómez merece la pena, pero también por contemplar la hombría moral de este catedrático de la Universidad de Salamanca, que fue rector en varias ocasiones. Y la película recrea la famosa escena allí en el aula magna de la Universidad de Salamanca, el 12 de octubre de 1936, en presencia de los militares golpistas y de algunos intelectuales que habían apoyado el golpe de Estado. Inicialmente Unamuno, como luego les diré, también apoyó el golpe de Estado, aunque se retractó casi inmediatamente prácticamente antes de terminar el mes de julio. Y es impresionante ver esa escena de la que todos hemos leído, quiénes estuvieron, cuál fue el contenido de los discursos, pero verlo en la pantalla, ver la imagen, pues sobrecoge. Y hace pocos meses un buen amigo, Emilio Pascual, ha sacado esta edición tan preciosa como ven, titulada Apuntes de un viaje por Francia, Italia y Suiza, editada por Oportet Editores, detrás de la cual está, como les digo, este buen amigo Emilio Pascual, que no tiene nombre, pero es un cervantista de primera línea. Bueno, fíjense que todavía a la altura del año pasado hay textos inéditos.
Estos son los apuntes de un cuaderno de un viaje que hizo Unamuno con 24 años, financiado por un tío suyo, panadero. Ahora les daré algunos datos biográficos de Miguel de Unamuno. Pues este tío generoso le pagó un viaje por casi toda Italia, por el sur de Europa, es decir, por Suiza, Austria, para llegar a París, donde se estaba celebrando la Exposición Universal de finales del 19. Bueno, es un libro muy bonito, hecho con mucha frescura, y me llamó la atención que cuando se presentó en el Ateneo, la sala estaba completamente llena. De tal manera que yo recuerdo que me senté en el suelo, lo cual trae muy buenos recuerdos porque era lo que hacíamos cuando éramos niños, sentarnos en el suelo, aunque luego cueste un poquito más levantarse. Pero salí muy satisfecho de ver una sala llena para la presentación de un libro, que es un tipo de actividad a veces a la cual asisten los amigos o aquellos que por compromiso se ven obligados a asistir. Y aquel día estaba absolutamente llena la sala, y por cierto, uno de los presentadores fue José María Merino, de quien, esto es un pequeño paréntesis muy rápido, de quien estoy leyendo ahora, a propósito de esto que decía Gabriel de nuestros autores, estoy leyendo una especie de novela, si se puede decir así, que se titula Musa Décima, que recrea la biografía y el significado que tuvo una escritora del siglo XVI que se llamó Oliva Sabuco, autora de un libro titulado Nueva filosofía de la naturaleza humana, ¿no? Y un libro interesantísimo, sobre el que ha habido una polémica, si era de su padre, si era de ella, en fin, esto no tiene nada que ver ahora. Simplemente hago alusión a este libro porque me ha venido a la memoria ahora recordando que estuvo José María Merino, y a propósito de la importancia que tiene un grupo como el de ustedes, porque señala José María Merino que la España democrática no ha cuidado suficientemente la cultura, y viene a decir que las autonomías han ayudado poco. Bueno, podemos discutir sobre esto, pero alguna razón no le falta, ¿no? Es decir, es verdad que ha habido un gran progreso técnico, nadie querría volver a los trenes de la Renfe que conocimos de niños, ni circular por las carreteras por las que circulamos, todo esto es verdad, pero desde el punto de vista de esto que decíamos ahora de hacer país, que juega la cultura, ahí sí tenemos algunas cosas que decir. Y José María Merino lo dice en esta novela, en este libro sobre Oliva Sabuco, una mujer desconocida de tantas mujeres desconocidas que ha habido. Bueno, pues en este diario que Unamuno escribió y que se recupera ahora, 80 años después de morir, de un Unamuno joven. Les voy a leer solamente un pequeño párrafo que es el que se refiere a la opinión que a Miguel de Unamuno le produjo la visita a Pompeya. Me chocó ver una cabeza sobre una pila y en esta, a conveniente distancia, el falo, la madre del pensamiento y el padre de la vida. Lo demás, ¿qué importa? Entramos al gabinete reservado, objetos obscenos, la vida antigua al desnudo, en bruto, representaciones de actos bestiales, pobres pastores recalentados por el sol napolitano, etc. Luego vimos lo que vivió en Pompeya, lo que recibió aliento humano, lo que fue humano. Trastes de cocina, candiles, mesas, camas, hornillos, cucharas, dijes, sortijas, todo variado y vivo, todo alegre y todo humano. Todo quiere decir algo.
no estas cosas regulares y simétricas que hoy usamos. En todo estampada la vida y una vida riquísima. Allí sortijas de matrimonio, de aquellos pobres matrimonios que soñando en la felicidad bajo este cielo se vieron en un día triste sepultados en la ceniza. Aquellas sortijas en dedos temblorosos oprimieron carnes palpitantes, calientes como el seno del Vesubio, espléndidas como el Golfo napolitano. Aquellos vasos recibieron los labios rojos de las pompeyanas y luego la ceniza ardiente del Vesubio. Billetes del teatro de los pobres que yendo a la comedia se hallaron en la tragedia horrible. Estaba yo cansadísimo, cansado de andar y de ver cosas, de ver almacenadas por cientos y centenares, mohosos y verdes, aquellos pobres cachivaches que vieron y vivieron en un tiempo. Pero qué riqueza de vida, qué explosión de formas, hasta lo más pequeño es algo vivo y caliente. Fantástico, ¿eh? Este texto de un Unamuno con 24 años, casi aquí podríamos terminar porque aquí está todo Unamuno. Está el aprecio por lo pequeño, ¿verdad? Y cómo todo esto, todas estas cosas pequeñas, pero ordenadas en una ciudad, conforman lo humano. Bueno, veía yo aquí en este texto todo un anticipo de otro libro de viajes que seguro que muchos de ustedes han leído, y si no, en algún ratito, bueno, algún ratito largo, merece la pena ser leído, que es Por tierras de España y Portugal, que es un libro de viajes, pero también de aprecio y lecturas de los grandes escritores y de los grandes poetas portugueses. Está escrito entre el año 1907 y 1912, cuando uno lee a este Unamuno, uno siente una sana envidia del conocimiento que tenía de los grandes escritores de nuestro país vecino y cómo sabía ver ciudades como Óbidos o Sinta o Alcobaça, que es casi la ciudad fundacional de Portugal. Es decir, qué manera de ver, ¿no? Qué manera de ver las cosas. Yo creo que esto es lo que uno puede aprender leyendo a estos autores. Cómo la vista se educa, ¿no? Y si uno no tiene nada dentro, uno no ve nada. Así que lo importante no es lo que está fuera, sino lo que está dentro, ¿no? Porque con lo que está dentro es con lo que somos capaces de desentrañar el sentido de lo que está fuera. Y esta es la que me pareció una buena razón para hablar de la vigencia de Unamuno, ¿no? Esta capacidad para saber ver. Por supuesto que hay otras claves que tienen que ver con anticipaciones de lo que hoy llamamos un sujeto intercultural o un sujeto multicultural. Es decir, una persona que no solamente tiene una visión omnicomprensiva, que trata de dar una explicación de todo lo que existe, de una manera abstracta o especulativa, sino como escribía a propósito de Pompeya, como ven, no hace una gran descripción de Pompeya, sino la hace a ras de tierra, la hace mirando los fogones, mirando las cosas pequeñas, ¿verdad? Bueno, terminaremos por ahí esta pequeña charla a propósito de que justamente en este mundo globalizado, que está polarizado, como luego leeremos en algún texto, entre la cultura pequeña del campanario y una visión cosmopolita a veces vacía, que no tiene en cuenta las diferencias, se está cada vez planteando más una visión de una forma de ver transversal.
Es decir, que partiendo de lo próximo uno llegue a lo general, pero sin saltos. Es decir, recorriendo todo el camino y teniendo en cuenta todas las diferencias. De tal manera que hacer historia universal hoy es mucho más difícil de lo que era hacer historia universal hace unos años. Y por supuesto hace algún siglo, pongamos dos, pongamos en el siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, donde la historia prácticamente se circunscribía al centro de Europa, por cuanto se consideraba que el modelo anglo-francés era el modelo al que todos tenían que llegar. Y si no habían llegado, era que todavía no existían, y existirían cuando realmente fueran como Inglaterra y como Francia. Este es un modelo que yo creo que está agotado, es el modelo que dio lugar después a la filosofía idealista alemana de Hegel, pero no les voy a llevar por aquí, por estos derroteros, sino más bien por esta idea de que lo universal se construye apreciando las diferencias. Y en esto Unamuno yo creo que fue un precursor. Y en general el pensamiento hispanoamericano del cambio de siglo, del cambio del siglo XIX al XX, el periodo que llamamos modernismo, al que ahora me voy a referir. Bueno, ¿quién fue Miguel de Unamuno? Bueno, tendría que echar mano de los buenos amigos, como les digo, mi compañero Pedro Rivas, uno de los mejores conocedores de Unamuno, o este hispanista inglés, Stephen Robert, también un excelente amigo, autor de este libro titulado Miguel de Unamuno o la creación del intelectual español moderno, ¿no? Son dos ejemplos de otros muchos que les podría citar ahora a propósito de la gran cantidad de estudiosos que tiene esta figura relevante de nuestra tradición. Este bilbaíno, hijo de un indiano, su padre, por tanto, vivió en América, concretamente en México, y de no haber muerto cuando Unamuno tenía 6 años, pues probablemente Unamuno a lo mejor hubiera vivido por allá. 1864-1936. Pertenece pues a la generación del fin de siglo, la siguiente a la generación del realismo y naturalismo, que es la generación de Galdós, como el más relevante de los novelistas de los nacidos en torno a los años 40. Galdós concretamente nace el 43, Clarín el 52, esa generación de esos grandes novelistas. Bueno, Unamuno pertenece a la generación siguiente, sin entrar ahora en muchas disquisiciones a propósito de la duración de las generaciones, porque esto también es cambiante. O digamos el grupo de final de siglo. Bueno, como les he dicho, un vasco, un bilbaíno, hijo de indiano, como les digo, de madre religiosa, tradicional, que hace sus primeros estudios en el País Vasco y que vino a estudiar a Madrid en los años 80, a comienzos de los años 80, porque el País Vasco pertenecía entonces al distrito de Valladolid. La Universidad Pública del País Vasco es contemporánea de la Universidad Autónoma, son de las que cumplen ahora 50 años. La Autónoma cumple 50 años el próximo año, junto con la Autónoma de Barcelona y la del País Vasco. O sea que la que había en el País Vasco desde los años 90 del siglo XIX era la Universidad de los Jesuitas.
pero la pública, la que se llama pública del País Vasco, es muy reciente. Así que el País Vasco pertenecía a Valladolid, pero Unamuno prefirió venir a Madrid y llegó en el momento en que se reincorporaban a las cátedras algunos catedráticos de la generación de Giner de los Ríos, que habían sido expulsados el año 1875 por no querer acatar los dogmas de la Iglesia Católica como parte de su enseñanza. O sea, no es que no fueran respetuosos, que lo eran en grado sumo con los principios de la Iglesia Católica, sino que ellos consideraban que la enseñanza universitaria debía basarse en la libertad de cátedra y ninguna institución podía imponer sus dogmas, ¿no? Eso les mereció ser expulsados y desterrados a distintas zonas, a distintas ciudades españolas. Cuando gana Sagasta, el año 81, son reintegrados a la cátedra. Entre tanto ya habían creado la Institución Libre de Enseñanza, el año 76, que es una de nuestras instituciones también que más aprecio nos hacen merecer, y Unamuno llega a Madrid en ese momento. Así que por una parte se encuentra con estos catedráticos que se están reincorporando, y por otra pues tiene como profesores algunos catedráticos de formación escolástica, como es el caso de Ortí y Lara. Vive su formación universitaria, entonces era mucho más breve que ahora. Prácticamente fue doctor con 20 y pocos años. Prácticamente casi nada más terminar la carrera eran ya doctores. Estamos hablando ahora de carreras universitarias donde los profesores tienen una plaza estable con más de 40 años, ¿no? Unamuno fue catedrático con 28. Las tesis doctorales tampoco tenían nada que ver con las que se hacen ahora, eran opúsculos mucho más breves, etc. Bueno, digo que mientras estudia y hace su tesis, vivió el periodo de desarrollo de una concepción racionalista y positivista que llevó a un debate en el Ateneo importante a propósito de la relación entre una concepción de la ciencia basada en la comprobación, la experimentación, con los principios de la moral, de la religión, del derecho, etcétera, ¿no? En todo caso, Unamuno, que luego sería presidente del Ateneo, vivió este debate entre las nuevas ciencias que querían ocupar un puesto relevante en una burguesía emergente, aunque fuera lenta, pero que se fue construyendo a partir de la restauración de Cánovas, que aunque tuviera problemas desde el punto de vista de la legitimación, porque se basó, como saben, en la alternancia de los partidos, donde prácticamente las elecciones, primero hasta el año 90, eran unas elecciones basadas en las rentas, con lo cual votaba muy poca gente, eran muy fáciles de controlar, las circunscripciones electorales eran muy pequeñas, cuando había un solo candidato prácticamente no había elección, se designaba al candidato. A partir de 1890, cuando se establece el sufragio universal masculino, y ya es más difícil de controlar las elecciones, pues es cuando empieza lo que se ha conocido como los pucherazos y el control de las elecciones, que fue también reflejado en la obra de teatro de Arniches de Los Caciques, que no sé si alguno de ustedes recuerdan, interpretada por el gran Antonio Garisa, donde cuenta el papel de los caciques en la cadena que había desde los gobernadores a los alcaldes para controlar lo que era el voto. Bueno, como digo, Unamuno está en Madrid en esos años y asiste a todos estos debates, y él se forma en esta concepción donde las ciencias tienen el peso mayor frente a la pregunta por el sentido de la vida
y a otras preguntas de carácter más idealista, ¿no? El año 1894, Unamuno ingresa en el Partido Socialista Obrero Español. Es el primer catedrático de universidad que militó en el PSOE, y a ello se deben su gran cantidad de artículos que publicó en el periódico bilbaíno que se llamaba La lucha de clases. Muchos de ellos firmados con seudónimo y a veces sin firma. Todos estos artículos han sido recopilados por mis compañeros Pedro Rivas y Diego Núñez en un volumen. El año 1891 obtiene la cátedra de griego en Salamanca, después de haber intentado alguna otra opción, y de hecho acaba de publicarse en Salamanca una edición de la que fue una memoria de oposiciones de Unamuno titulada Filosofía Lógica, que ha estado en el cajón hasta hace nada, ¿eh? La acaban de editar compañeros de Salamanca, ¿no? Bueno, si Unamuno, digo esto porque a veces la vida, nuestra vida, ¿verdad?, depende en parte de lo que queremos hacer con ella y en parte de azares, ¿no? Si Unamuno, en vez de sacar la cátedra de griego, hubiera obtenido una cátedra de filosofía o de metafísica, pues a lo mejor estaríamos hablando de otro Unamuno. Y en vez de haber publicado inicialmente Paz en la Guerra, que fue su primera novela, pues y si hubiera publicado Filosofía Lógica, pues a lo mejor estaríamos hablando de otro Unamuno. Lo cierto es que no sacó esa cátedra de filosofía, sacó esta de filología griega, en cuyo tribunal estuvo Valera, y no sé si es verdad o dicen las malas lenguas, que se le dio porque era el que tenía más posibilidades de aprender griego, ¿no? Lo cual yo creo que es cierto. También es verdad que a Unamuno se le conoce por toda la actividad, excepto por su actividad como catedrático de griego. Y esto también es importante para ver cómo no solamente es importante lo que hacemos por las mañanas, sino lo que hacemos por las tardes. Los viejos catedráticos escolásticos se dividían entre catedráticos de prima y los de vísperas. Y los importantes eran los de prima, y por las tardes los de vísperas eran los suplentes, ¿no? Bueno, pues sin embargo Unamuno debía dar clases de griego por la mañana, pero por la tarde lo que hacía era escribir artículos y dar conferencias. Y el Unamuno que nos ha llegado es el Unamuno de las tardes. Por ejemplo, Gracián, un autor del siglo XVII, era catedrático de retórica en los colegios de los jesuitas de la provincia de Cataluña, y sin embargo le conocemos por el oráculo manual y por el arte de ingenio y por el criticón, que era lo que escribía por las tardes, ¿eh? Así que esto se lo digo porque lo que hacemos por la tarde también tiene importancia, ¿no? Bueno, pues Unamuno debió empezar a escribir por las tardes todos estos artículos que publicó en La lucha de clases y esta primera novela, donde adquirió un sentido de la historia y un sentido de la realidad cotidiana, Su concepción del socialismo, como en general la de buena parte de los intelectuales de la época y en general del humanismo, del socialismo anterior a la guerra, fue un socialismo de corte humanista, regeneracionista, con un fuerte contenido moral y pedagógico, ¿no? Esto es una pequeña reflexión. Siempre he pensado que la generación de Felipe González, que hizo mucho desde el punto de vista técnico,
y sin duda ha contribuido decisivamente a la modernización de España, le ha faltado este punto de conexión con aquel primer socialismo. No digo que hubiera que haber hecho una repetición o haber sido nostálgico, pero había una veta en el socialismo español que a su vez yo creo que conectaba con una tradición humanista que viene desde el Renacimiento y que en buena medida forma parte de lo mejor de la tradición española. De este sentido del ser humano fue sin duda expresión un artículo que luego les voy a comentar titulado La dignidad humana, que me parece de lo mejor que escribió Unamuno y que es otra de las razones por las cuales yo creo que Unamuno es un autor vigente, por este sentido que tiene o que tuvo de la dignidad humana. En 1901 obtuvo o fue nombrado rector en Salamanca, un Unamuno que añoraba su País Vasco, que llegaba a Castilla, como sucedió con buena parte de estos intelectuales del cambio de siglo, que fueron casi todos intelectuales provenientes de la periferia, que terminaron en Castilla. Y sin embargo, luego Unamuno ha sido una parte fundamental del paisaje salmantino, ¿no? De tal manera que decir Salamanca en buena medida es rememorar la figura de su gran rector, que lo fue en una etapa inicial hasta 1914, que luego fue nombrado por la República, que fue destituido por la República, que fue nombrado por los golpistas, fue inmediatamente destituido y murió, como antes les he dicho, en un retiro domiciliario, por decirlo así. De esos primeros años son una novela bien interesante, donde ya muestra una cierta crítica a ese racionalismo y positivismo de sus años de formación, que es Amor y Pedagogía, y de esos años también son sus primeros artículos recogidos en forma de librito bajo el título genérico de En torno al casticismo. Esta es una edición de... Bueno, esta no, pero la edición es de 1902. Los artículos fueron de 1895, publicados en La España Moderna, que era la revista que promovía Lázaro Galdiano, cuyo museo está ahí a la entrada de la calle Serrano. Así que este primer Unamuno es un Unamuno que deja ver ya su veta radicalmente humanista y su aprecio por este ser al que luego, en El sentimiento trágico de la vida, que es un texto de 1914, pero que sabemos que tuvo una larga gestación y que comenzó a ser escrito también por estos primeros años, denominó el ser de carne y hueso, que era una réplica, en cierta manera, al sujeto trascendental kantiano y al sujeto cartesiano, que había sido definido básicamente como un sujeto racional. La idea del sujeto racional o la reducción del ser humano a razón. Este ser humano de carne y hueso es un ser al que no se le puede extirpar nada. Desde luego la razón, pero tampoco los sueños, tampoco los anhelos, tampoco las esperanzas, tampoco las pasiones. El ser humano es todo, ¿no? Es todo. Y por lo tanto no puede interpretarse en términos reduccionistas, que va a ser la crítica que Unamuno haga a la filosofía moderna, que se ha reducido a razón pura, a diferencia de la pura razón, que es la expresión de Machado, que es un contemporáneo de Unamuno. Machado le daba la vuelta y donde Kant puso razón pura, Machado ponía la pura razón. Es
estas virtualidades que permite el idioma, ¿verdad?, de que depende de dónde se ponga el calificativo, significa una cosa u otra. Como rector y como profesor en Salamanca hizo siempre alarde de una educación no dogmática, de una educación más bien libre, y en este sentido yo creo que fue un anticipador de la innovación pedagógica que luego va a llevar a cabo la que se conoce como Escuela Nueva, que es propiamente la generación del 14, no solamente española, sino europea, que es todo este eje Bruselas-Ginebra, donde vivieron buena parte de los grandes renovadores de la pedagogía europea de esos años, ¿no?, que fueron visitados por maestros españoles, becados por las diputaciones, etcétera, ¿no? Creo haber dicho aquí alguna vez que uno siente sana envidia, ¿verdad?, de que hubo maestros españoles que conocieron a Piaget en Ginebra el año 28, cuando en España se ha presentado, en la España ya más próxima a nosotros, se ha presentado a Piaget como prácticamente la culminación de la psicología europea. Estamos hablando de los años casi 80 en España, O sea que indica también lo que han supuesto algunos eventos bien tristes, ¿no? Bueno, Unamuno, como les digo, tuvo una presencia en Salamanca casi omnipresencia, de tal manera que no solamente sus alumnos le seguían, sino que fue apoyado por los ferroviarios de la Unión General de Trabajadores el año 14, fue propuesto como concejal, en fin, tuvo una vida, como digo, no solamente intelectual, sino social, política, de compromiso, ¿no?, de compromiso. Y esto le llevó pues a ser un conferenciante casi compulsivo, y debía crear en sus conferencias un ambiente emocional y un ambiente de entusiasmo que indica hasta qué punto este tipo de intelectuales tuvieron una presencia enorme en la vida social y cultural española. Yo creo que Unamuno y Ortega probablemente han sido nuestros dos intelectuales que más, no diré poder político no, pero sí influencia cultural y social han tenido en España. Bueno, si escribió 5.000 artículos, no digo que diera tantas conferencias, pero sí desde luego muchas. Tengo aquí la crónica de la conferencia que dio en Segovia, ya que hablábamos de la Universidad Popular, fundada el año 19. Bueno, pues gracias a dos buenos amigos, Machado, que ya estaba en Segovia desde 1919, y Blas Zambrano, el padre de María Zambrano, que había conocido a Unamuno en alguno de los viajes que Unamuno hizo a Málaga, o quizá a Granada, a visitar las escuelas del padre Manjón, pues entre los dos le invitaron y Unamuno fue a Segovia. La crónica es del 25 de febrero de 1922, pues debió ser el día anterior o 2 días antes, ¿no? Estamos hablando del 23-24 de febrero. Y fue presentado por el que era entonces catedrático de latín en el instituto, Moisés Sánchez Barrado, a quien también había conocido Unamuno en Salamanca y que había sido enviado a Segovia como ciudad pequeña, no universitaria, que entonces debía tener unos 15.000 habitantes, como una especie de pequeño destierro, porque este Moisés Sánchez Barrado había sido acusado de modernismo, de favorecer el modernismo. Ahora les diré una palabra de qué es el modernismo. Bueno, pues este Moisés Sánchez Barrado es el que tomó las notas de la conferencia de Unamuno. Y simplemente les leo 2 o 3 párrafos de una crónica bastante larga
que publicó El Adelantado de Segovia, que era un periódico monárquico y conservador, el que en ese momento se editaba. Yo creo que, no sé si en este momento se estaba editando o estaba a punto de cerrarse La Tierra de Segovia, que fue un periódico que se editó 3 años y ha sido el mejor periódico liberal que se ha editado allá, y se había cerrado el Diario de Avisos, en fin. Bueno, este periódico conservador, que se sigue editando, es la historia de la Segovia del siglo XX y lo que va del XXI, pues publicó la crónica y en ella se cita las palabras de presentación de Machado, de quien dice: se levantó don Antonio Machado y dijo: la más alta representación de la intelectualidad española, de la conciencia de España en estos angustiosos momentos previos al directorio militar del año 23, del alzamiento de Primo de Rivera. En estos angustiosos momentos, don Miguel de Unamuno os va a dirigir la palabra, ¿no? Yo, en nombre de la Universidad Popular de Segovia, podríamos decir de la Universidad Popular de Tres Cantos, de este conjunto que somos de hombres de buena voluntad, alguna mujer habría, digo yo, al saludar al gran pensador, le digo en nombre de mis compañeros todo el agradecimiento que le debemos por haber querido venir a hablarnos. Y no dijo más porque estáis impacientes, no digo más, aquí hay una errata, no digo más porque estáis impacientes de oírle. Entonces se levantó Unamuno y simplemente leo 2 párrafos porque lo que quiero es dar un poco la impresión, ¿verdad?, de lo que era Unamuno. ¿De qué voy a hablar? El título de la conferencia era: no hay vida política en España por falta de respeto a la personalidad individual. Este fue el título de la conferencia que dio Unamuno. Yo, que he viajado mucho, he visto que en todas partes de España se padece de aislamiento, es decir, que no hay verdadera comunión humana, les decía Unamuno el año 22, que son relaciones meramente económicas. Por eso digo lo de la vigencia. No se encuentra el verdadero hombre, que está ahogado por el profesional. España es un vasto monasterio de solitarios, una inmensa comunidad de cartujos que viven juntos y sin embargo viven aparte, cada uno en su celda. Sería mejor el anacoretismo, el solitario absoluto, que nadie viera a nadie. Bueno, este afán un poco de provocación de Unamuno, ¿no? España está viviendo en una verdadera disolución social. Verdadera sociedad en pocas partes la he encontrado. No es sociedad el reunirse unos cuantos para jugar al dominó, al tresillo o para matar el tiempo. Bueno, no les voy a leer todo. Sigue diciendo que en España no hay respeto a la personalidad individual, que no se sabe lo que es la personalidad, que un alma vale por todo el universo. Esto sí es importante, porque Unamuno ha sido tachado de individualista y esto no es cierto. En Unamuno hay una defensa del individuo, pero en la medida que el individuo es capaz de sintonizar con la humanidad. O sea, que cada individuo debe formarse como si fuera la humanidad entera. Y lo mismo dice de la patria. La patria nunca puede ser un espacio de conflicto, sino que la patria debe representar el conjunto de la humanidad. Este juego, ¿verdad?, de lo individual y lo universal en sintonía es una idea que continuamente señala y subraya. No puede haber cultura en un pueblo que no sea civil. Por muchas universidades que tengamos, mientras la ciudad no sea ciudad, mientras no tengamos vida colectiva, estamos perdidos. Y advierto que el que os habla es un catedrático y concejal. Un municipio puede ser una buena universidad. Una ciudad pequeña tiene grandes ventajas para hacer vida pública, sobre todo si tiene
una buena autoridad que le gobierne. La historia no acaba nunca, cada día sigue y vuelve a empezar. Si acaso tiene una solución, una finalidad, diríamos puramente estética. Y termino con una parábola que utilizó en esta ocasión, y he preguntado a mis amigos unamunianos si la han oído o si se la han leído a Unamuno en más ocasiones, y me han dicho que no, y es la de las gallinas volanderas. Dice, eso es como si se tratara de dar libertad de volar a un corral en que solo hubiera 4 águilas y las demás fuesen todas gallinas. A la inmensa mayoría no le interesa la libertad de pensamiento porque no piensan. Y dice aquí el cronista que hubo grandes aplausos. En un corral cayó un águila que se empeñó en que las gallinas habían de volar, y como éstas se resistían, las picoteaba. Eran más reacios los gallos que las gallinas. A fuerza de persecución, algunas gallinas intentaron volar, otras ni eso siquiera. Sobrevivieron las que podían volar algo. Al cabo de unas cuantas generaciones hubo una raza de gallinas volanderas que, haciendo historia, supieron agradecer al águila el favor que las había hecho, obligándolas a aprender a volar. Bueno, les leo estos textos porque más que, yo creo que a partir de aquí, ¿verdad?, se deduce más lo que era este Unamuno, y pues supongo que así debió dar otras tantas conferencias. Bueno, al año siguiente se instaura el directorio militar, y en febrero de 1924 Unamuno, que había tenido una oposición frontal a Alfonso XIII, porque como saben las guerras de Marruecos fueron un desastre, la guerra de Anual supuso una matanza de soldados españoles brutal, los partidos dinásticos de la Restauración estaban en quiebra, y Unamuno fustigaba continuamente la situación en que estaba la política española. Y a Alfonso XIII no se le ocurrió otra cosa que echarse en manos de un militar. Y esto a Unamuno, que era esto que han escuchado ustedes, le enervó y tuvo una oposición frontal que le mereció el cese, en este caso como vicerrector y decano de la Facultad de Filosofía y Letras, y el destierro a Fuerteventura, que entonces estaba tan lejos como ahora, pero más lejos, ¿no? Bueno, la película narra este periodo de Unamuno, que se encontró allí con los lugareños, con los que hizo muy buena amistad, y donde comenzó a recuperar lecturas, entre otras las de Galdós, por ahí escrito sobre esta recuperación que Unamuno hizo de Galdós. Bueno, el caso es que, aunque fue indultado, como he dicho, Unamuno no aceptó el indulto, se marchó a París, estuvo en París un tiempo y luego vino a Fuenterrabía, donde estuvo hasta que regresó en febrero de 1930. En unas memorias de un catedrático de Segovia, discípulo de Ramón y Cajal, un médico, Agustín Moreno, de quien hemos hablado aquí en esta sala, cuenta en unas memorias que están inéditas, casi 500 páginas de memorias, que alguna vez, a ver si hay tiempo de publicarlas. Dice que todos los catedráticos de Segovia daban un duro al mes para mantener a la familia de Unamuno, porque se quedó sin ningún ingreso, ¿no? La República lo repuso como rector 4 días después de regresar. Por cierto, alguna vinculación debió tener con Segovia, porque casi nada más regresar estrenó una obra de teatro, Sombras de sueño, a la que le pusieron de telonero una obra de Arniches para que fuera la gente. Así que a las 7, era sesión doble de teatro, a las 7 Arniches, a las 9 Unamuno. La verdad es que el teatro de Unamuno es de lo más infumable, esto también hay que decir. Galdós, que era el director del Teatro El Español,
cuando le decía que tenía que estrenar Fedra de Unamuno, a Galdós le parecía que era un busto parlante y que allí no había lenguaje teatral, sino que era una exposición de ideas, ¿no? Y eso les llevó a un cierto enfrentamiento. Bueno, esto era una anécdota. Así que Unamuno regresa, es recibido con todos los honores, la República le repone como rector y fue nombrado presidente del Consejo de Instrucción Pública. Fue propuesto como embajador de Lisboa. La verdad es que esta generación, como les he dicho al comienzo, tuvo una relación con Portugal magnífica y conocían Portugal perfectamente, ¿no? Hubiera sido un buen embajador en Lisboa, pero aceptó este cargo de la República para no dejar su puesto de profesor. Fue propuesto por Domingo Barnés el 28 de abril de 1931, o sea que hace hoy 86 años justos, en que Unamuno fue propuesto como presidente del Consejo de Instrucción Pública. Bueno, lo podríamos tener hoy en el Ministerio de Educación, no estaría mal, ¿no? Bueno, fue elegido diputado por Salamanca, salió el segundo con 28.267 votos, luego fue presidente de la sección del Ateneo, doctor honoris causa por Grenoble y luego por Oxford, fue propuesto como premio Nobel, pero no obtuvo el nombramiento. Hemos tenido mala suerte. Lo fue Echegaray, por ejemplo, ¿no? No lo ha sido Galdós, no lo ha sido Unamuno. Y luego, sin embargo, este es un periodo triste de la vida de Unamuno, pues sabemos que apoyó el golpe militar. En un libro muy documentado, publicado por Francisco Blanco, que se titula Unamuno, profesor y rector en la Universidad de Salamanca, recoge toda esta peripecia, donde dice que Unamuno apoyó la actuación militar, reservándose desde el primer momento el derecho a la libre crítica que los militares no quisieron reconocerle. Bueno, yo creo que, al igual que Ortega, que también apoyó el golpe, hay una carta de Ortega Marañón de finales de marzo del 39, donde le dice algo así como: esperamos alborozadamente la entrada de las tropas nacionales en Madrid. Bueno, desde luego Ortega no fue fascista en absoluto, cuando lo fueron muchos intelectuales europeos contemporáneos. El caso de Heidegger es el más conocido, pero otros muchos, y Unamuno tampoco. Yo lo atribuyo a la debilidad del intelectual. Es decir, la República fue traída por las clases medias de la España de la época, por profesionales, médicos, abogados, arquitectos, profesores, maestros, en torno a Acción Republicana, que era el partido de Azaña, que era un partido de clases medias, ¿no? Lo cierto es que las diferencias sociales eran brutales. Cuando los intelectuales que salieron a las misiones pedagógicas empezaron a visitar los pueblos, esos pueblos a los que solo se podía llegar a lomos de mulo y aún así con dificultades, se dieron cuenta de que había una España que estaba apartada del mundo, ¿no? Y que vivía casi en situación, iba a decir, medieval. Es decir, que estas clases medias ofrecían a España una modernización de España en el sentido científico, en el sentido religioso, de libertad de cultos, libertad de cátedra, libertad de imprenta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero probablemente les faltó conciencia social o no tenían las herramientas políticas para una transformación del sistema de propiedad que estaba en manos de pocas familias. Bueno, por ahí he leído alguna vez, ahora he olvidado los números, pero en manos de media docena de familias estaba más del 60% de la propiedad de la tierra. Así que hubo una, digamos, para las clases populares, esta oferta era insuficiente, ¿no? Y aquello llevó, como saben, a una tensión muy fuerte, por cuanto para la Iglesia, que tenía un poder en la educación y que había sido muy favorecida por la Restauración en cuanto a la
el control de la enseñanza, de tal manera que prácticamente casi toda la enseñanza era religiosa, excepto la institución libre y poco más, el que la República propusiera la educación pública, etcétera, eso exacerbó los sentimientos. Por una parte, los sectores más conservadores, y los sectores más desfavorecidos querían reformas agrarias y estructurales más rápidas. Como saben, la República tuvo una vida convulsa, sobre todo a partir del año 33, cuando sube Gil Robles y Lerroux, y luego el resto ya lo conocen ustedes. Así que estos intelectuales, como yo creo que le sucedió a Ortega, que querían una España moderna, pero era la España urbana, era la España que ellos conocían, con una confianza ciega en que la educación podría transformar la sociedad por sí misma, pues no tenían herramientas para hacer un cambio estructural desde el punto de vista económico. Y eso favoreció pues movimientos desordenados, conflictos, tensión, todo esto que ustedes conocen por las lecturas que hacemos de los libros de historia. Esto es a lo que yo atribuyo el que tanto Unamuno como Ortega apoyaran el golpe de Estado, no porque fueran fascistas en absoluto, a pesar de, si tengo tiempo, porque a ver si en 10 minutos, un cuarto de hora, pero les quiero decir 2 o 3 ideas rápidas para no aburrirles. Digo que esto yo creo que fue la razón, porque si no, no se entiende. Lo cierto es que Unamuno prácticamente casi antes de terminar el mes de julio, y a la vista de lo que estaba pasando con los golpistas y lo que le pasó a un amigo suyo, pastor protestante, Atilano Coco, que fue detenido, y también algunos amigos suyos que fueron asesinados y que aparecieron en una cuneta de la carretera de Valladolid, asesinados por falangistas. Eso a Unamuno le hizo ver que no era lo que él quería. Probablemente tanto Ortega como Unamuno lo que pensaban es que era necesario un golpe de orden, pero nunca una guerra civil. Yo creo que aquí ha habido una diferencia. O sea, una cosa fue la acción de la Falange, que yo creo que quería un golpe de orden para mantener la propiedad, el sistema de propiedad, el sistema tradicional, etcétera. Y otra cosa fue lo que hicieron los militares formados en las guerras de África, Queipo de Llano, Mola, Franco, etcétera, que apoyados por estos grandes terratenientes hicieron otra cosa, que fue una guerra que duró 3 años, ¿no? El resultado fue que Unamuno, efectivamente, yo creo que él lo que quería era salvar la civilización cristiana. Y ahora diré por qué, ¿no? Y en qué sentido, ¿no? Y en qué sentido. Y eso le llevó a apoyar esto. Y sin embargo, enseguida se vio fuera de juego, ¿no? Fuera de juego. La escena bien conocida es la del 12 de octubre, en que después de la misa oficiada por un dominico, el padre Guillermo Fraile, y con la presencia de buena parte del gobierno de Franco, que estaba en Salamanca, y de Pemán, que tuvo el discurso, y con la presencia de Millán Astray, en fin, ahí los buenos conocedores de Unamuno dicen que hay una cierta recreación y que hay un poco de literatura. Lo cierto es que Unamuno parece que no iba a intervenir en el acto, pero a la vista del sesgo que iba tomando, pues pronunció aquellas palabras que después han sido tan repetidas y tan manipuladas. Parece, por las notas que Unamuno escribió, no dijo no venceréis pero no convenceréis, lo dijo en infinitivo, que tiene un sentido muy distinto, porque no es venceréis pero no convenceréis vosotros, sino que vencer no es convencer. Para cualquiera que intente vencer, vencer, obtener la victoria, no es convencer. Y esto es lo que parece que dijo Unamuno, ¿no? Bueno, lo cierto es que, como se sabe, desde octubre ha
diciembre estuvo recluido en su casa de la calle Bordadores, y allí en Salamanca, ahora en la casa rectoral, que tienen ustedes a la derecha de la fachada clásica de este renacentismo plateresco tan maravilloso de Salamanca, pues allá a la derecha tienen todo el archivo de Unamuno, y seguro que mi amiga la directora Ana Chaguaceda está contenta de que en una ciudad nueva como Tres Cantos estemos hablando esta tarde de Unamuno. 3 ideas en 10 minutos para completar este perfil de Unamuno. Esta generación, como les digo, se inscribe dentro del modernismo. El modernismo yo lo caracterizo como un proceso de individualización. Es decir, frente a esa concepción racionalista y positivista en la que se forma cuando viene a Madrid, que es un intento de explicación omnicomprensiva, como hace la razón moderna, que a partir de unos pocos principios intenta dar cuenta del conjunto de la realidad, para lo cual somete la individualidad a una concepción sistémica o sistemática. El modernismo tiene una concepción más bien individualizadora, y esto se refleja en el arte. Bueno, Rusiñol, Gaudí, en fin, son expresiones de esta forma que deja de ser neoclásica para responder a formas singulares que mezclan vidrio con hormigón, con otras formas, que a su vez tratan de reproducir formas vegetales, singulares, todo este tipo de individualización que tuvo su expresión en la literatura en formas propias, en lo que se han llamado los géneros intermedios, en la novela, en la poesía, y de hecho Rubén Darío y su obra Azul de 1888 es una de las primeras manifestaciones de esta, digamos, revisión en el cambio de fin de siglo de lo que había sido el racionalismo y el positivismo del XIX, y que a su vez tuvo una expresión muy fuerte en el ámbito religioso. Frente a la concepción que había emanado del Concilio Vaticano I, donde la Iglesia había tomado una posición frontal frente a la filosofía moderna, este tipo de religión modernista trata de recuperar no la concepción teológica ni dogmática, sino la dimensión íntima de la religión. O sea, la religión es una cuestión de conciencia, y por tanto no es objeto de un estudio racional, sino que la religión está vinculada con la fe como capacidad de creación, y con el sentimiento. Claro, esto para la Iglesia suponía una oposición frontal a la autoridad que suponía que la Iglesia era la mediadora entre Dios y el hombre, ¿no? Por cuanto la religión quedaba convertida en una cuestión interior de conciencia. Era recuperar, en cierta forma, el viejo agustinismo y la oposición a una concepción dogmática en la cual se basaba una concepción teocrática del poder y por lo tanto autoritaria, etcétera, y una presencia omnipresente, valga la redundancia, de la propia Iglesia. Bueno, de hecho el modernismo fue condenado por Pío X en la encíclica Pascendi Dominici Gregis en 1907, y este cura, Moisés Sánchez Barrado, el amigo de Unamuno en Salamanca, que debió tener esta misma concepción de la religión, pues fue enviado a esta pequeña ciudad de provincias que era Segovia. Pues en Salamanca, ciudad universitaria, podía tener más influencia. Bueno, toda esta idea de la singularización se tradujo en Unamuno en una expresión muy interesante que dio lugar a una serie de artículos titulado El hombre como estilo. Lo que cada uno somos es nuestro estilo. Por lo tanto, cada uno somos nuestro estilo. Y por lo tanto, no podemos ser sometidos a una definición general si no se tienen en cuenta nuestras características.
Bueno, tenía aquí un texto titulado Estilo y pluma, pero como me estoy alargando muchísimo, pues lo dejo. Así que el modernismo al cual pertenece Unamuno, yo creo que es la expresión de la crisis del viejo ideal de humanidad ilustrado, la crisis de la racionalidad moderna y la expresión de un nuevo orden político. Pues no se olvide que prácticamente para estas fechas están constituidas las repúblicas americanas, que no sé ahora el número, pero son 20 y tantas repúblicas nuevas. Están constituidas las principales naciones europeas. Se ha constituido Alemania el año 1871, la unificación italiana es de los años 60 y España termina por perder las últimas posesiones de ultramar y aparece con toda su fuerza y todo su vigor Estados Unidos. Un pueblo de migrantes que recibe casi 50 millones de migrantes y que prácticamente lleva a una renovación radical de todo el modelo de racionalidad, que hasta este momento estaba basada en una concepción de la historia y en una remisión al origen. El origen era la razón de ser de un grupo, de una entidad política, etc. Pero esa nueva realidad, ese The Brave New World, ¿verdad?, de Huxley, Un mundo feliz, se ha traducido, ese mundo, ese no tiene historia. Un coreano, un dominicano, un mexicano, un español, un argentino, cuando se bajan del barco, lo que tienen en común no es el pasado, sino lo que van a hacer a partir de ese momento en ese país. Es el periodo de la filosofía llamada el pragmatismo norteamericano, que da lugar a toda una concepción según la cual la verdad no es lo que fue, sino lo que será. O sea, la verdad se crea. El concepto de performatividad, todo esto, ¿no? Esto llevó a un debate fortísimo en torno al concepto que se llama el concierto de las naciones. Prácticamente en este nuevo marco había que resituarse. Y España también. España, que había quedado reducida a las fronteras de la península ibérica, ¿no? Y por tanto tenía que redefinirse. O sea, era un singular también, ¿no? Esto provocó un debate fortísimo en un contexto biologicista acerca de la superioridad de unas culturas sobre otras. Y se escribieron libros como La superioridad de los pueblos anglosajones sobre los pueblos latinos, de Demolans, o Culturas vivas, culturas muertas, o culturas auténticas, inauténticas, en fin, ¿no? Era el momento de la biología y de esta idea de que lo importante no es lo que hemos sido, sino lo que seremos. Y en este momento es en el que Unamuno empieza a escribir en torno al casticismo, etc. Bueno, simplemente dos palabras para no alargarme ya más. Así que es en este contexto en el que Unamuno, en primer lugar, recupera la dignidad del ser humano, del ser individual. Este articulito breve titulado La dignidad humana, que pueden encontrar en una edición de bolsillo como esta en Iberlibro por 3 euros, es un articulito que merece la pena ser leído, porque aquí lo tengo diseccionado en muchos puntos, pero digamos que Unamuno se quejaba ya a la altura de 1896 en que el ser humano fuera tratado por su valor de cambio, es decir, que fuera interpretado en términos mercantiles puramente económicos y no fuera tenido en cuenta por su radical valor como ser humano. De tal manera que él pensaba que hay más distancia entre un animal y el ser humano que pongamos tiene menos cualidades, y este ser y el ser más sabio en el que podamos pensar. Porque lo radical del ser humano es justamente ser humano. Y por consiguiente, el que este ser sea interpretado en términos puramente económicos y tenga valor de mercado por sus cualidades
en tanto que valor de cambio. Esto era lo que a Unamuno le llevaba a defender esta posición de lo humano. Leo solamente el final. Debemos esperar que llegue un día en que un diamante no se aprecie sino en cuanto sirva para cortar cristales y usos análogos, en que no se estime más un incunable que una edición bien hecha de miles de ejemplares de tirada, ni se dé importancia a los refinamientos que tienen solo valor de cambio. No, el primer deber del hombre no es diferenciarse, que es a lo que enseñamos a los niños hoy, que les convertimos en caballos de carrera casi desde el primer día que van al colegio. El deber del hombre es ser hombre pleno, íntegro, capaz de consumir, y lo pone en cursiva, los más de los diversos elementos que un ámbito diferenciado le ofrece. Y el deber de quien quiera se consagre a la ciencia o el arte es estimar su obra más grande que él mismo y buscar con ella no distinguirse, sino la mayor satisfacción del mayor número de prójimos, la intensificación mayor de la vida propia y del mayor número posible de vidas ajenas. 1896. Este texto de Unamuno. Así que bueno, esta es la primera idea. La segunda y la tercera, que simplemente les dejo apuntadas. El segundo tema tiene que ver con el tema de España, ¿no? El tema de España. El tema de España es omnipresente en la obra de Unamuno. Tiene una parte débil desde nuestro punto de vista, pero que en aquel momento era un punto fuerte, que es el tema de los regionalismos. De hecho, Unamuno identifica como prácticamente las personas de su generación España con Castilla. Él considera que el idioma, porque básicamente para él la nacionalidad es el idioma, como filólogo que era, el idioma es el castellano, el que llama el castellano. Considera que el vasco no es una lengua científica. En fin, estas son cuestiones bastante discutibles. Y esta es la parte más problemática, que merecería una exposición mucho más larga. De hecho, aunque sea un minuto, Jiménez Caballero, que estuvo próximo a Unamuno, uno de los ideólogos del fascismo español, tradujo el año 29 un texto de Curcio Malaparte, que es uno de los ideólogos del fascismo italiano. Es seudónimo, no me acuerdo ahora el nombre, pero es igual. Lo tradujo en torno al casticismo de Italia. Yo creo que fue una utilización perversa, pero quiero decir que este casticismo castellano dio pie después a que una lectura sesgada por parte de una persona culta como era Jiménez Caballero, que dirigió la Gaceta Literaria, que fue un gran viajero y era un hombre de saber, que tiene una obra que es un delirio, que se llama Genio de España, pues tradujo así un texto que era la Italia bárbara, ¿no? Y lo tradujo en torno al casticismo. Y justamente en la introducción él se apoya en Unamuno. Esta parte de la identificación de España con Castilla, por hablar un poco de todo de Unamuno, me parece una parte discutible y que hoy sería prácticamente imposible de aceptar. En cambio, sí tuvo un sentido de la patria muy intenso, nada patriotero, porque igual que el individuo ha de identificarse con la humanidad, la patria nunca puede ser una trinchera que se oponga a otra patria.
sino que él tenía este sentido espiritual, cultural de la patria, ¿no? Y la patria era una forma de ser en torno a una tradición que él llama intrahistórica, que él llama, incluso habla de la tradición eterna, que también es un término que me parece excesivo, que ha ido conformando una manera de ser, una cultura, pero esa forma de ser es la identidad de un grupo humano a través de la cual se relaciona con otros grupos humanos para llegar a configurar la humanidad, ¿no? De hecho, hay un artículo que se titula así, La crisis del patriotismo, donde él desarrolla todas estas ideas que yo ahora simplemente les doy en un apunte, ¿no? Todo lo hemos hecho entre todos. Esta es la idea de Unamuno, a veces tan criticado por ser individualista. Fue individual, pero no individualista. Fue individual, pero no individualista. Es decir, no hay mundo sin el individuo. No hay mundo sin el individuo. Y las patrias a veces son creadas por los grandes poderes financieros, los grandes poderes políticos, que llevan a guerras, llevan a confrontaciones. Lo importante es salvar al individuo. Incluso él dirá que Cristo vino a salvar al individuo, no a la patria. Cuando en nombre de la patria ha habido guerras, ha habido cruzadas, etc. Así que todo el tema de España, el tema de la patria, en un momento en que España había perdido Cuba, Filipinas, pues lleva a una reflexión muy importante de Unamuno, que tiene un capítulo muy interesante también, y aquí les dejo un poco de deberes para ir leyendo, que es El marasmo de España, donde hace un análisis de la situación en que se encontraba España, que atribuía a la falta de juventud. Dice, hay jóvenes pero no hay juventud. Igual que puede haber jueces pero puede no haber justicia. Así que esta idea de la juventud es un término que para Unamuno es fundamental a la hora de construir España. Y viene a decir que es en la intrahistoria, es decir, en la gente sencilla, en el pueblo, que es una categoría que a los sociólogos les pone bastante de los nervios porque es difícil de definir. Es más fácil de definir el concepto de clase social, por ejemplo, pero el concepto... Y sin embargo yo creo que los pueblos latinos tenemos pueblos, o sea, ¿no? Puede ser difícil de definir, pero el que algo sea difícil de definir no quiere decir que no exista, ¿no? Pues él señala que es en la gente silenciosa, en la gente callada, en la gente que no tiene nombre, en la gente que se levanta cada día y trabaja honradamente, etcétera. Ahí hay un bagaje del cual hay que sacar los materiales que den esperanza a la nación, ¿no? Entonces hay toda una reflexión sobre la cultura popular que fue muy importante, y de hecho el padre de Machado fue un gran recuperador de la cultura popular, que no tiene nada que ver con la España folclórica de los años 70 y con todas estas cosas, ¿verdad? Que ha habido una perversión de todo esto tan grande que nos está costando recuperar. La cultura popular era justamente la expresión de lo más genuino, porque no estaba modificado por el saber académico, por un saber oficial, etcétera. Así que crítica de la situación, pero también esperanza. En Unamuno siempre hay esperanza, que es una idea que después va a retomar Zambrano. Y el último punto, y es un minuto, el tema religioso. En Unamuno el problema religioso es muy importante en dos planos. Por una parte, la correcta ubicación de la experiencia religiosa en la vida social. Esta fue una cuestión que él heredó de la generación de Galdós, de la generación de Giner de los Ríos, que eran hombres profundamente religiosos, pero que al mismo tiempo tenían conciencia de que la Iglesia Católica había jugado un papel dominante y había impedido el desarrollo de la vida civil, ¿no? Propiamente. De hecho, el año 70, un grupo de intelectuales firmaron un manifiesto a favor de la libertad de cultos.
y el año 84 Galdós escribió un artículo magnífico titulado El sentimiento religioso, del que yo creo que debió conocer Unamuno, porque se trataba de recuperar lo más valioso de la tradición española que todos estos pensadores intelectuales consideraban que formaba parte de la civilización cristiana, erradicando la dimensión política de la Iglesia Católica. O sea, recuperemos toda esa tradición cultural que ha estado vinculada a lo que ellos terminarían, y Unamuno termina llamando la civilización cristiana, pero no se puede soportar que la Iglesia ostente una concepción teocrática del poder. Y el segundo gran debate es un debate complejo que Unamuno tuvo en relación con la filosofía moderna. Y lo que vendría a sostener, y esto lo supo ver muy bien María Zambrano en un libro que escribió el año 41, casi nada más salir al exilio, aunque quizá lo tenía casi escrito antes. Zambrano, como digo, supo ver muy bien que Unamuno tuvo el valor de plantearse el papel de la religión en España. Y lo que viene a señalar Zambrano, es que estoy un poco apurado porque llevo muchísimo tiempo hablando y ya, pero lo que viene a sostener Zambrano es que Unamuno supo ver que la razón moderna, es decir, la razón científica, había ocupado todo el espacio, tanto el que le corresponde como el que corresponde a valores que pertenecen al ámbito religioso. Y entre estos valores, Zambrano hablará de la piedad y la esperanza. ¿Por qué? Porque la ciencia no se pregunta por el sentido de la vida. La ciencia explica los fenómenos en términos de causa-efecto, pero la pregunta por el sentido de la vida, esa es una cuestión religiosa. No eclesial, ni siquiera teológica, religiosa, como experiencia humana. Y si la ciencia ocupa todo el espacio, impide que el individuo se haga esta pregunta por el sentido. Y si no hay pregunta por el sentido, el hombre pierde la capacidad de preguntarse por el fin de la vida. Y lo propio del ser humano, lo propio de este ser de carne y hueso, es preguntarse por el fin. Pero la ciencia no se pregunta por los fines. La ciencia se plantea objetivos, que es otra cosa. Porque los objetivos son evaluables, los fines no son evaluables. Pero el ser humano tiene la obligación de preguntarse por el sentido. Si la razón científica ocupa todo el espacio, no deja que el ser humano se pregunte por el sentido. Entonces, no es que haya un rechazo de la razón científica en absoluto, como a veces se ha dicho de Unamuno, a partir del que inventen ellos, que ha sido tan mal utilizado que no merece la pena ni comentarlo, ¿no? Unamuno tenía una buena formación científica. Esto lo ha estudiado un buen colega de California, Rafael Chabrán, ¿verdad? Y ya está estudiado, ¿no? La cuestión está en que ese es un ámbito de conocimiento que corresponde a ámbitos de la vida que son propios de la parte de nuestra vida que es planificable. Pero hay otra parte de nuestra vida que tiene que ver con la propuesta del sentido, es decir, con la respuesta de los fines. Y resulta que esta cuestión, que es una cuestión fundamental de la educación, ha sido erradicada de la educación. Porque los niños hoy son educados en materias evaluables y en que se diferencien para tener valor de mercado, o sea, para tener valor de cambio. Entonces, la educación misma ha sido devaluada, ha sido reducida. Y Unamuno lo que reivindica en este diálogo entre filosofía y religión es que a la religión corresponde esta pregunta por el sentido de la vida. Y a eso es a lo que él llama civilización cristiana, en la medida en que estaría lejos de la vieja tradición católica dogmática, pero también lejos de la concepción protestante que se basa, como saben, en la idea de la predestinación. Así que Unamuno, que era un gran conocedor de la Biblia y de la tradición patrística, como buen profesor de humanidades clásicas, ya quisiéramos nosotros tener ese conocimiento, concebía que el Evangelio
es un mensaje de esperanza y un mensaje libertador. Liberador. Y por tanto, no hay que tener miedo. Lo que hay que plantear es la correcta ubicación de los saberes para que sea posible la construcción de ese ser humano de carne y hueso en el sentido íntegro. Porque esto es de lo que se trata. Y esta es la apuesta de Unamuno. Unamuno dejó un pequeño testamento intelectual que fue San Manuel Bueno Mártir. Esta novelita de 70 páginas, apenas 70 páginas, de esta biografía de este cura de un pueblo de Sanabria, que aun no creyendo, hace como que cree, ¿verdad?, para mantener unido a su pueblo. Termino esta ya bien larga intervención con este párrafo final de San Manuel Bueno Mártir, año 1930, que ya digo, creo que es el testamento intelectual de Unamuno, y mejor terminar con sus palabras. Bien sé que en lo que se cuenta en este relato, si se quiere novelesco, y la novela es la más íntima historia, la más verdadera, por lo que no me explico que haya quien se indigne de que se llame novela al Evangelio, lo que es elevarlo en realidad sobre un cronicón cualquiera, bien sé que en lo que se cuenta en este relato no pasa nada, mas espero que sea porque en ello todo se queda, como se quedan los lagos y las montañas y las santas almas sencillas, asentadas más allá de la fe y la desesperación. Porque sin esperanza no hay ser humano. La desesperación es justamente la deshumanización. Por eso señala que quedan los lagos y las montañas y las santas almas asentadas más allá de la fe y de la desesperación, que en ellos, en los lagos y las montañas, fuera de la historia, en divina novela, se cobijaron. Así que quedémonos con este mensaje final de Unamuno, de apuesta por la dignidad humana y por la esperanza como virtud radical que da sentido a nuestras vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias. Perdón, esto ha sido eterno, casi como la tradición eterna de Unamuno, pero es que es un intelectual de tantos registros, ¿verdad?, que decir algo que tenga también sentido así en un rato no es fácil, pero bueno, espero que hayan sobrevivido. Bueno, como Unamuno hablaba de la inmortalidad como, ¿verdad?, como ansia, pues casi hemos demostrado que somos inmortales. Bueno, no sé si queda todavía... Pues ha estado muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, ha dicho usted que se ha hecho una mala interpretación de Unamuno cuando se ha querido relacionarlo, utilizarlo como algún precursor de ciertas ideas falangistas o fascistas y tal, ¿no? Que ha sido mal utilizado. Pero me reconocerá usted que algún hilo sí hay entre muchas de las posturas de Unamuno y esa idea de España una, esa idea de pueblo, esa idea de pueblo que a veces suena como ese Volksgeist alemán, que también tuvo derivaciones en el nazismo. Alguna relación sí hay, aunque efectivamente yo sé que también ha habido malas interpretaciones de esto. Y otra cosa, otra pregunta que le quería hacer es
porque de eso no tengo noticias. ¿Qué postura tuvo Unamuno con respecto a la Revolución Soviética del año 17? Porque otros intelectuales, Machado, por ejemplo, que era amigo suyo, la recibió alborozado y tal, ¿no? Pero de Unamuno no tengo noticias. Pues es una buena pregunta que tendré que investigar porque yo ahora mismo no recuerdo tampoco. Y además lleva razón, Machado y otros intelectuales creyeron que la Revolución Soviética era una esperanza para el proletariado, y de hecho Machado dio en Segovia una conferencia sobre la cultura de la Unión Soviética. Una cosa sí le voy a decir: el año 36, cuando Unamuno era rector todavía, antes de ser destituido, estaba acompañando a unos intelectuales rusos que habían venido a Salamanca para estudiar la educación rural. Ese dato sí lo tengo, pero la reacción o la posición ante la revolución del 17, esa ahora mismo no la tengo, no le puedo responder. Y lo otro, pues son temas, claro, ¿cómo uno va a ser leído e interpretado? Eso es responsabilidad de uno. Es que la relación entre la filosofía y su aplicación en la práctica es una relación muy compleja, o la relación entre las ideas y su aplicación. Yo no creo que haya una relación mecánica, pero que hay una relación es cierto. O sea, por ejemplo, Nietzsche ha sido interpretado como ideólogo del nazismo y también del anarquismo por igual, ¿no? O sea, yo creo que unas ideas pueden llevar a uno u otro modelo, depende de los catalizadores históricos que se pongan en marcha, es decir, las circunstancias que se pongan en marcha en un país. Y lo cierto, claro, es que del contexto de 1895, en que escribe sobre Castilla, o escribe estas ideas, ¿no?, a las que me he referido, hasta el contexto de los años 30 va mucho. Va mucho. También es verdad que la biología, que ha sido una ciencia, y lo es, claro, una ciencia enormemente potente, que ha sido la base de todo el desarrollo de la medicina desde todo del siglo XX y lo que llevamos de XXI, desde el punto de vista ideológico, en esta época tuvo una concepción muy negativa, porque claro, eso llevó a fundamentar el concepto de raza, como usted sabe, ¿no? Y a partir de ahí la superioridad de unas razas sobre otras. Y si hubieran ganado los alemanes, usted sabe que los aliados descubrieron que tenían paritorios, porque los miembros de las SS estaban obligados a tener 4 hijos en el matrimonio y a poder ser otros 4 con vikingas, porque se consideraba la raza superior, ¿no? Y ahí hay por ahí personas mayores que no conocen a sus padres, claro. O sea, que fue terrible, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Unamuno, él ya dice que el concepto de raza es el concepto de cultura, pero el concepto de raza es un concepto muy peligroso. Lo es por sí mismo, y hoy nadie lo utiliza, y hoy se habla de que hay una sola raza humana y lo que hay son rasgos. Y otra cosa de la que no he hablado, pero tiene también que ver con esta época, es el tema de los caracteres nacionales, porque en este proceso de individualización, que también es un concepto problemático, la idea de los caracteres nacionales, que fue una mezcla de elementos estéticos e hiperpositivistas, ¿no?, a través de la antropología naciente, se quería científicamente demostrar, a través del estudio de los rasgos morfológicos, ¿no?, la raza, es decir, los caracteres, y de ahí se derivaban los pueblos que eran trabajadores, los que eran vagos, ¿no? La teoría de los caracteres nacionales ha sido terrible, pero hasta el artículo de José Antonio Maraval del año 66, más o menos, y eso ha dado lugar a tópicos, y los tópicos se cargan de una carga emocional tan fuerte que son muy resistentes al cambio. Y la idea de que los españoles no éramos un pueblo que pudiera ser ¿verdad?, dirigido democráticamente porque éramos un pueblo rudo. Bueno, todavía este señor aquí del Consejo Europeo ha dicho hace 2 días alguna cosa sobre el alcohol, ¿verdad? O sea, quiero decir que bueno, son pequeños casos aislados, pero que los tópicos han sido tremendos, ¿no? Tremendos. Y cuesta, y claro, la teoría de los caracteres nacionales, el concepto de pueblo, efectivamente, en el sentido en que lo utilizaba Unamuno,
era más bien un sentido cultural y los valores de la gente sencilla y tal. Si eso se eleva a la categoría del Volksgeist o del espíritu del pueblo, tenemos a Hitler, claro. Claro, pero es que el papel de la literatura es un papel que puede ser de liberación y es un papel fundamental, pero la literatura también puede generar mitos y tópicos como el cine. Sabemos que el American Dream pertenece a Hollywood más que a la realidad americana, ¿no? Y claro, estos escritores, igual que los del 27, eran gente listísima y elaboraban unas imágenes, unas metáforas tan brillantes. La metáfora de las dos Españas, por ejemplo, ¿no?, que se atribuye a Machado, es una metáfora muy brillante, pero es muy discutible eso de que haya sido dos Españas, ¿verdad? O el España se rompe, porque un país no se rompe como una botella cuando se cae, ¿no? O sea, la metáfora es un instrumento de conocimiento, pero es problemático. Entonces, si se descontextualizan y tal, pues, y efectivamente Jiménez Caballero, si lee el prólogo de este libro de En torno al casticismo italiano, él se agarra a Unamuno, yo creo que indebidamente. Pero también es verdad que Unamuno tuvo una debilidad y apoyó un golpe. Que se arrepintió y terminó mejor que Ortega, probablemente. Probablemente, ¿no? Pero que la situación era difícil en Salamanca también, hay que tener en cuenta que el gobierno estaba allí, estaba en Salamanca. Podríamos un día hablar de Dionisio Ruidruejo, por ejemplo, que es un hombre inteligentísimo, ¿verdad? La biografía de Ruidruejo, ¿no? Y fue el jefe de propaganda que consiguió que muchos jóvenes fueran al bando franquista, ¿no? Y sin embargo luego fue el oponente al franquismo más radical que ha habido y fue completamente apartado, ¿no? Y Unamuno, pues efectivamente terminó en arresto domiciliario, ¿no? O sea que, bueno, esto es lo que le puedo decir, ¿no? Yo quería apuntillar. Ay, perdón. Bueno, primero una consideración que es toda la filosofía española y sobre todo la del 20, que coincidió con esa etapa tan catastrófica de la guerra civil. La mayor parte de los filósofos apoyan al movimiento, al alzamiento, a la rebelión militar con un órgano, y aunque no lo apoyan directamente, luego viven en el país sin ningún problema. De hecho, has hablado, Zubiri, por ejemplo, uno de los grandes pensadores, se estableció sin ningún problema. Hoy, hace pocos días, el día 22 de abril, debemos de homenajear a dos grandes pensadores. García Morente, que participó en la institución libre de enseñanza, sí, y cuando estalla el movimiento le da una crisis de religión, se hace tremendo, vamos. Sí, se convierte, se hace sacerdote. ¿Qué es lo que pasa aquí? Matan a un cuñado suyo, a un cuñado. Otra gran personaje que también nació el día 22 ha hecho mención, María Zambrano. Para mí la única que se salva es María Zambrano, una mujer íntegra. Creó el frente que luego de ahí, que quería meter... el Frente Español, del año 32. Que quería meterse por medio a Primo de Rivera, y ella disparó. Y la cuestión que yo me planteo con respecto a la filosofía española es que, pregunto, yo pienso que está tan atada a la religión ancestral, a la religión, podríamos decir, más inquisitorial, que verdaderamente es que no sueltan amarras, no han soltado amarras. Yo lo veo así. Esta pregunta que hago es sencillamente, ¿puedo seguir manteniendo esta posición o tengo que abandonarla? Porque yo hasta ahora lo que he leído de la filosofía, realmente lo único que encuentro así un poco dignidad es a María Zambrano. Ya. Y luego, por ejemplo, pues Antonio Machado, por ejemplo, o unos poetas que evidentemente también tienen pensamiento, Miguel Hernández, etcétera, que tienen una visión de España, ya, tienen una visión de las cosas totalmente distintas. Bueno. Yo la pregunta es, ¿estoy en condiciones de poder abandonar esta tesis? Es decir, España, la filosofía que tenemos, que hemos tenido, está totalmente sujeta a la religión. Y además un tipo de religión que está muy incardinada con la Inquisición. No la dejes ahora ya a tus años. Y gracias. Vamos a ver, iba a decir casi si lo sé no vengo, pero ya que estoy aquí tengo que responderle. A ver, vamos a ver, en dos palabras.
Yo creo que Unamuno lleva razón en parte de que buena parte de que lo mejor ha estado vinculado a la tradición cristiana, ¿no? O sea, prácticamente el arte, la vieja idea de la ilustración de la minoría de edad, digo, hombre, yo si estoy viendo la Catedral de Segovia, decir que esto es minoría de edad porque fuera anterior al siglo XVIII me cuesta, ¿no? O sea, la cantidad de conocimientos científicos que hay para construir una catedral como esa y al mismo tiempo, ¿no?, el sentido religioso, etc. Esto por un lado. Por otra, es verdad que España estuvo durante la primera mitad del siglo XVI en la reforma de la Iglesia Católica, el periodo que se llama erasmista, y todas estas reformas anteriores a Lutero, del cual este año también es el centenario, en 1517-2017, estuvo previo a las iglesias reformadas, y es verdad también que con Trento la monarquía católica, Felipe II, se erige en el brazo ejecutor de los preceptos de Roma. Y a partir de ahí, pues hemos tenido un problema de articulación, que lo han tenido todos los países con una salvedad, en mi opinión. Y es que los países reformados han construido iglesias nacionales, sometidas al poder civil. Me acuerdo, hace unos años estuve en una tesis en Copenhague y me dijeron, porque no sé cómo salió, dice, porque este es el ministro de la religión. Y para un españolito que venía, nacido en la España de Franco como yo, pues me llama la atención que imagínense que en el gobierno de Rajoy haya un ministro de la religión. Pues lo hay en Dinamarca. Lo hay en Dinamarca. Lo hay en Dinamarca. Bueno, Solo faltaba eso. pero con una salvedad, es que la iglesia danesa, que es parte de la identidad de Dinamarca, está sometida al poder civil, que es el democrático, ¿no? Los ingleses se crearon una iglesia para ellos solos, que se llama Iglesia Anglicana, de la cual es jefa la reina, que es jefa del poder político y del religioso. La religión católica es la única que tiene un estado propio, ¿no?, y que se relaciona con los estados en términos de igualdad. Es decir, que el nuncio presenta credenciales al jefe del Estado de España o de donde esté. Y esto, en el periodo de desarrollo de la filosofía moderna, ha planteado un problema. ¿Por qué? Pues porque lo que llamamos periodo moderno ha consistido en la construcción no de un modelo universal como pretendía la Iglesia Católica, y eso significa catolicismo, sino que la forma de organización política de la modernidad han sido los estados-nación. ¿Cómo se mete una idea universal en un estado-nación? Este es un problema que hemos tenido los países de tradición católica, sobre todo los del sur de Europa, Italia y España fundamentalmente, porque Francia ha sido el país católico menos católico de los católicos, ¿no? Y los otros países lo han solucionado porque han metido la Iglesia dentro de las categorías civiles. Y nosotros no hemos podido. Y en este sentido, todos los filósofos se han enfrentado con este problema. Todos los filósofos que se han enfrentado. O sea, que han tenido voluntad de resituar, o sea, que siendo sensibles, y como el caso de Unamuno, o lo fueron los institucionistas, sensibles a la experiencia religiosa, lo que no podían admitir es que el monarca lo fuera por derecho divino, porque el pensamiento moderno sitúa la soberanía en el pueblo. Y desde Locke sabemos que el poder civil lo es porque recibe la capacidad de administrar los derechos individuales, que son el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, ¿no? Y Locke, que era un hombre que venía de la vieja tradición también escolástica inglesa, de Oxford, ¿no?, pues encontró
¿verdad?, después de la guerra civil de los ingleses, la primera parte del 17, que la Iglesia estaba sometida al poder civil, pero nosotros no. Entonces, esto por una parte. Por otra, claro, no olvidemos que el año 38 la Iglesia Católica apuesta por la cruzada y convierte lo que es una guerra incivil, ¿no?, porque ni siquiera es guerra civil, fue la confrontación de una parte de España que intentó destruir a la otra parte, la convierte en cruzada. Y ese régimen, a diferencia de lo que pasa con los fascismos, el italiano y el nazismo alemán, que pierden la guerra, aquí se gana. Y además dura 50 años, 40 y tantos años, 3 generaciones. Y en ese tiempo se crea una red de colegios y una red de instituciones de la propia Iglesia que se ve favorecida por el régimen, sobre todo cuando además la Falange perdió pronto la influencia y la ocupa el Opus Dei, que se convierten en los teóricos del desarrollo, del desarrollismo, todo esto, ¿no? Entonces, como después el sistema democrático se ha hecho a partir de una no ruptura, sino a partir de lo que se ha llamado el consenso, ¿no?, y en tiempos de Felipe González se llega a un acuerdo con la CONCAPA, con Carmen Alvear, pues tenemos esta organización. Y además el concordato no ha sido denunciado por ningún partido y más bien se considera, bueno, fue renovado y la situación es la que es. La situación es la que es. Y es más, en la Constitución España se define como un país no confesional, lo cual es también, bueno, es una forma de salir de una situación problemática, porque nunca nada se define por lo que no es. Las realidades se definen por lo que son, no por lo que no son. Cuando de algo se dice, no es como la enseñanza no universitaria. Hombre, ¿cómo la enseñanza no universitaria? Cumplirá una función, se definirá de una manera. O sea que hay una parte que está todavía enquistada. ¿Cómo se ha no solucionado el problema? ¿Qué ha pasado? Que la sociedad española se ha secularizado por la vía de los hechos. O sea, no por una vía racional, que este sí es un problema de España, que no afrontamos determinados problemas desde el punto de vista racional, sino que los solucionamos por la vía de los hechos. Entonces, como el nivel económico ha subido, etcétera, etcétera, pues la moral católica era muy estrecha y la gente pues se ha ido haciendo lo que ha podido, lo que le han dejado, ¿no? Y luego porque en nuestro inconsciente está todavía aquella vieja idea del se obedece pero no se cumple, que es una vieja idea del viejo barroco español, es decir, que ha sido una forma de sobrevivir a tantos poderes militares, absolutos, teocráticos, que es, bueno, pues haga tantas leyes como quiera que yo ya veré cómo las regateo, ¿no? Y entonces, pero esta es una mala estrategia. Esta es una mala estrategia, porque cuando algo no se supera por la vía del debate y del acuerdo racional, ese problema sigue existiendo. O se agranda. O se agranda. Bueno, no sé si con esto le respondo algo. Es decirle que muchas gracias, porque siempre que viene usted aquí yo procuro no perderlo, ¿eh? Bueno, me gusta, bueno, muchas gracias. Creo que ya es colección. Ya.